¿Cómo están? Muy buenas noches. Junio da sus últimos coletazos y nosotros, como cada viernes, nos sumamos al debate de la actualidad aquí en La 8 Palencia. Debate que ya hemos tenido, por cierto, Urbano Revilla, sobre los lectores, no lectores, sobre la ortografía. Debate previo intenso que hemos tenido. ¿Cómo está, Urbano? Muy bien, muchas gracias. Bien, ya estamos debatiendo, sí, de entrada. Sí, sí. No hace falta que nos meta en la cabecera. Bienvenido, Urbano. Gracias. Bienvenida también, Concha Lovejón. Buenas noches. Una lectora voraz, además. Me gusta leer. Aprovecha el verano. No puedo vivir sin leer. Aprovecha el verano también para esos libros que no da tiempo durante el curso. Una gozada. Julián García Torrellas, muy buenas noches. Buenas noches. Aparte de libros de historia, seguro que hay alguna novela también, ¿no? Esperando... Te he dicho que yo leo libros de historia. Pues no sé, un prejuicio así que me ha dado. Seguro. No, yo suelo leer literatura rusa y además en versión original. Como ¡Ostras! las películas. Subtitulada. Subtitulada. Pues a Julián no te voy a pedir ninguna recomendación para el verano porque tengo ahí ciertas carencias, vamos, con alguna laguna en ruso tengo. Me gustaría tener mucho más tiempo para la lectura y reconozco, dice, bueno, que puede ser en literatura contemporánea, pues llevo bastantes años de retraso con lo que yo leo. O sea que, vamos, tantos años de retraso que casi lo que leo ya son clásicos. Que cuando llegas es que no da tiempo, no da tiempo. Pues no da tiempo tampoco casi asimilar la actualidad porque hay muchísimos titulares, aunque estemos en verano. Vamos a repasar algunos de ellos en nuestro sumario, como siempre. El Congreso ha iniciado el camino para regular la eutanasia. Todos los grupos, salvo el PP, han apoyado la proposición de ley del PSOE. En ella se recoge que los mayores de edad con una enfermedad grave, crónica e incurable y los discapacitados graves crónicos podrán recibir ayuda del sistema público para morir. Si no tienes calidad de vida, sí. Porque para sufrir... Me parece fatal, porque nada tiene que tirar la vida de nadie. Hay que esperar que Dios lo lleve. Pues a mí sí que me parece bien, para no ver sufrir a la gente inútilmente. Sube el número de jóvenes en Castilla y León que no se dan atracones de alcohol durante el fin de semana. El número ha descendido en la última década según los datos de Proyecto Hombre y del Gobierno de la Comunidad. Un dato para la esperanza que se ha dado a conocer esta semana en el Día Internacional de la Lucha contra la Droga. Pues me extraña, no lo sé, se bebe muchísimo, demasiado en esta provincia o en esta capital, muchísimo, exagerado. Yo he tenido hijas y bueno, las tengo en esas edades y la verdad es que no me ha gustado nada la realidad de su día a día y con los alumnos lo ves exactamente igual. Todo su objetivo es empimparse bien para el fin de semana y casi hasta perder el conocimiento. Se ha celebrado también el Día Internacional de la Diversidad Sexual. En distintos ayuntamientos ha ondeado la bandera arcoíris, pero el colectivo LGTB+ quiere el respaldo de verdad. Piden una ley regional en Castilla y León que les apoye, que apoye la diversidad sexual. No es mi mundo, pero vamos, yo pienso que Palencia todavía es un plan tabú para el sistema gay porque se van a otra ciudad. Lo veo totalmente normal. Ahora falta gente todavía a mentalizarlos. Hay muchas personas que no están mentalizados. Bueno, pues comenzamos hablando de ese debate que se abría en el Congreso sobre la legalización o no de la eutanasia. Lo respaldaban casi todos los partidos, a excepción de dos, pero solo se aplicaría en algunos casos graves. Vamos a ver en profundidad esa información. El Congreso ha dado el primer paso para tramitar una ley de eutanasia a propuesta del PSOE. De forma libre y consciente, sin que ello suponga un reproche jurídico y mucho menos reproche penal, cuando la vida resulta incompatible con nuestra propia concepción de lo que es una vida digna. La proposición contempla el suicidio asistido para personas con una enfermedad o discapacidad grave que ya no tenga tratamiento, que soliciten acabar voluntariamente con su vida y que cuenten con el informe favorable de un médico, que será quien pida formalmente la eutanasia. Después se necesitará la segunda opinión de otro facultativo y el visto bueno de las comisiones de seguimiento de las comunidades autónomas. La práctica totalidad de la Cámara lo apoya, aunque Ciudadanos quiere enmendar algunos puntos. No puede ser el médico el único fedatario. Solo se oponen UPN y Partido Popular. Legislar la eutanasia es reconocer una derrota política, profesional, médica, social ante un enfermo. Sí que ha habido unanimidad para equiparar y hacer intransferibles los permisos parentales a propuesta de Unidos Podemos. A mí no me toca ayudar a mi compañera a criar a nuestros hijos. A mí me toca compartir esas tareas al 50% y quiero que haya una ley que me obligue a hacerlo.
Todos los grupos han apoyado tramitar esta proposición que iguala a 4 meses los permisos de paternidad y maternidad. Bueno, pues esa era la opinión en el Congreso de los Diputados sobre un tema sin duda complejo del final de la vida. Urbano, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo valora que se comiencen a dar estos pasos para legislar la eutanasia en nuestro país? Es un tema muy complejo, efectivamente, pero a mí me parece bien que se abra el debate porque ya era hora, yo creo, que se hablara del tema. Es un tema delicado, complejo, serio, complicado, porque hay muchas sensibilidades que tocar. Entonces, a mí me parece que es evidente que hay mucha gente que, llegado un momento, por diversas circunstancias, ¿no?, por enfermedades, por edad y tal, pues diciéndolo con lenguaje llano, no quiere estar aquí, o no puede estar aquí, o no aguanta más estarlo. Facilitar ese tránsito, yo creo que hay que facilitar 2 cosas. Primero, ayudar todo lo posible a la gente que se encuentre mal para que sus últimos días o sus últimos años sean lo mejor posible, es decir, que el sistema público de salud ayude a los enfermos o ayude a las personas con discapacidades, etcétera, a todo el mundo, ¿no?, pero en el último momento ayude al que quiera seguir y también al que no quiera. Creo que debe ser así. ¿Cómo? Ahí es donde está el tema, ¿no?, porque claro, es muy complicado, porque cada persona es distinta además. No todo el mundo piensa lo mismo, ni quiere que se le haga lo mismo. Tiene que haber unos controles, claro, lógicamente, controles médicos, controles de enfermería, controles de familiares, controles cuando uno es capaz, poco control se necesita, o sea, cuando alguien es capaz de decidir por sí mismo, pero hay muchos casos en que esto no es así. Pero yo creo que está bien que se abra el debate, para que la sociedad opine, diga hasta dónde quiere llegar, qué le parece bien y mal, y es absurdo no abrir ciertos debates que están ahí, todos conocemos casos de gente que necesita que se le ayude en determinados momentos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante que se abra. No te sabría decir exactamente cómo hacerlo. Lógicamente, la sensibilidad de cada uno, al ser distinta, pues uno puede opinar que está muy bien que alguien en un último momento... Hay que escuchar muchas voces de profesionales, Hay ¿no?, que para escuchar cerrar muchas voces, esa claro. Luego, además, es tan triste es el que está solo con su enfermedad y no sabe qué hacer, pero el profesional también está solo, para tomar una decisión de esas. Es muy difícil tomarla. Por eso sí es importante regularlo y abrir las vías para que luego cada caso concreto, porque esto al final son casos concretos, ¿no?, se dé la solución más adecuada para la persona. Al final se trata de que cada uno de nosotros muera lo más dignamente posible, dentro de las posibilidades que tengamos. Lo que sí me gustaría a mí, para eso y para otras cosas, pero es que todos los españoles tenemos 17 sistemas de salud y a veces en eso no somos iguales, ¿no? Me gustaría que todos fuéramos iguales, para eso y para todo lo demás, lógicamente. Pero el debate está muy bien abierto, yo creo. Concha, ¿usted cómo lo ve? Pues yo creo que es imprescindible. Quizá las claves nos las ha dado, me parece que era Irene Montero, ¿no?, la que hablaba, hablaba de calidad de vida y de dignidad. Yo creo que cada uno de nosotros y de nosotras debería de elaborar su testamento vital y determinar qué se puede hacer en el caso de que tú tengas una enfermedad terminal incurable o una discapacidad que te impida seguir adelante con dignidad. Yo personalmente prefiero morirme, primero por mí misma, porque no quiero sufrir, pero no quiero tampoco que sufra la gente que me quiere o la gente que me tendría que cuidar en ese caso. Entonces a mí me parece que alargar la vida, lo vemos muchas veces, ¿no?, alargar la vida cuando esa vida no merece la pena ser vivida, tú no hay esperanza y la gente que te quiere sufre, pues es mejor morirse. Regularlo sí. ¿Que el tema es complejo? Por supuesto que sí, pero como dice Urbano, hay que sentarse a hablarlo como gente madura que somos, ¿no?, y que un país maduro pues tiene que dar respuesta a todas sus necesidades en ese sentido. Me parece terrible que ahora mismo solo puedan acceder a la eutanasia la gente que tiene recursos, porque se puede ir a otro país como Holanda y morir dignamente allí. Entonces yo creo que ya era hora de que se hablara de este tema, porque además no es la primera vez que se habla de él, otra cosa es que no se ha resuelto, pero pues se ha quedado en el aire, ¿no? Se ha quedado ahí un poco en el tintero. Julián. Como decía Urbano y Concha, pues, la verdad es que es un tema muy complejo y va a ser una ley además muy compleja en su elaboración.
en cuanto que no solamente va a ser o está sometido a esta propuesta a la elaboración de una ley, sino a la modificación de determinados códigos, el Código Penal, el Código Civil, ¿no? Yo no sé, pero parece ser que el PSOE siempre que llega al gobierno de este país siempre sale con alguna ley para dar un poco la imagen de que somos un país como muy avanzado y como muy progre, ¿no? Y lo digo porque el tema de la eutanasia creo que en este momento solamente está legislado en 5 o 6 países a nivel mundial. O sea, en Europa que sería el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Colombia, en Sudamérica y creo que hay por ahí otro país, no sé si es en Asia o es también en América, ¿no? Digamos un poco la cuestión está en que tú te veas en la situación. No es lo mismo estar enfermo, no sé, una enfermedad terminal, que se te comunique que no, en fin, no vas a tener solución. Existe lo que es hoy en día la muerte digna, el sistema sanitario ha avanzado muchísimo en cuidados paliativos, ¿no? La cuestión está, dices, en que uno llegue a un estado, y yo quizás sobre todo pienso no ya en quien está pues, en una enfermedad que puede ser un cáncer, ¿no? Sino que como consecuencia, que es la imagen que a lo mejor tenemos en la mente de la mayoría, que se le llegó José Luis, que se llamaba San Pedro, sí, el de Mar Adentro, que luego se llevó su vida al cine, ¿no? Y tal. El caso de este hombre tetrapléjico, encamado, o sea, dices, pues realmente es una situación muy terrible y de mucho sufrimiento el que alguien decida, bueno, yo no quiero seguir, porque dado el caso de que a ti se te diagnostique, por ejemplo, un cáncer, del tipo que sea, que va a tener un desarrollo quizás un poco largo en el tiempo y se te explica cómo vas a ir degenerando, lo que vas a ir padeciendo, en fin, aparte de la medicación, los cuidados que puedes tener y tal, siempre vas a tener la capacidad de poner por ti mismo fin a tu vida. La vía más inmediata sería el suicidio. Me meto un litro de lejía, me pongo a las vías del tren o me lanzo en la carretera contra el primer camión que pase, ¿no? El problema es cuando ya estás sometido a un padecimiento físico y psíquico, padecimiento psicofísico que no tienes, digamos, una autonomía, no, por ti mismo no te puedes valer para decir, bueno, quiero acabar con esto. Pero el testamento vital, Julián, sí, antecede a eso, ¿no? En un momento determinado tú dices, claro, ¿cómo quiero morir yo? Y entonces lo haces cuando estás en plenas facultades, incluso no estás enfermo, sino que en ese supuesto, a mí cómo me gustaría morir. Y elaboras tu testamento vital y que se cumpla tu último deseo. Luego está el ejecutor. Claro. No, el ejecutor en este caso sería la sanidad. Sí, no, bueno, la sanidad no, porque la sanidad no puede ejecutar absolutamente nada. La sanidad es, digamos, algo abstracto. Si la ley, pues se tiene que ser una persona. Bien, pero si la ley permite y eso, ya no es creo que va a ser bastante claro, complicado y bastante complejo. Sí, que sería bajo el amparo de tu familia, de tu tutor. Claro, pero tú mismo has dicho que ya hay países que lo han regulado. Por tanto, vamos a aprender de cómo lo hacen ellos. Y habrá gente que no quiera entrar en ese campo y habrá otra gente que sí, que no le cueste absolutamente nada, ¿no? Hay una película muy interesante, Las invasiones bárbaras. Yo invito a que la gente que nos está viendo pues la vea y reflexione sobre eso. Es muy interesante. Las invasiones bárbaras abordan este tema de una muerte digna, rodeado de amigos, y es en Canadá, que por cierto no debe de existir la eutanasia. Canadá sí tiene una provincia... Pues cuando hace la película no, porque la enfermera que va dice yo no he estado aquí, yo no os he visitado esta tarde y tal. No adelanto tampoco la trama porque se sabe desde el principio. Que tiene autorizada la eutanasia, efectivamente. Cuando decía antes la reflexión o el enunciado de la relación de países que tienen autorizada la eutanasia, efectivamente en América son Colombia y la provincia canadiense de Victoria y los 3 estados europeos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y creo que no hay nadie más. Aprendamos de lo mejor. Aprendamos de sus errores y de lo mejor de esas leyes. Venga, pues vamos con otros actos que está comenzando a desarrollar este gobierno, este ejecutivo de Pedro Sánchez. Nos acercamos hasta el Valle de los Caídos porque el presidente ha anunciado, dice que antes de las vacaciones, ha dicho de manera informal a algunos periodistas, los restos del dictador Francisco Franco estarán fuera del Valle de los Caídos. Ese antes de las vacaciones, según han puntualizado desde su entorno, pues llegará antes de que finalice julio. Tras ese traslado de los restos del dictador, el gobierno tiene previsto
comenzar a trabajar de forma inmediata en la remodelación del Valle de los Caídos, con el objeto de convertirlo en un lugar de culto y reconciliación, para lo que esperan también eso, lograr un amplio consenso en el Congreso de los Diputados. Concha, ¿era también necesario que alguien tomase la decisión de retirar los restos del dictador de este lugar? ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que ya vamos tarde. Sí. En este país eso se tenía que haber hecho en el primer momento en el que constituimos la democracia. ¿Qué representa Franco para este país? Pues Franco fue un dictador que dio un golpe de Estado para llegar al poder, que fue un genocida, y lo tenemos en un monumento. Entonces, claro, un país democrático no puede permitir lo que representa este hombre para el país. Es verdad que cuando termina la guerra, que el golpe de Estado provoca la guerra civil, obviamente quien escribe la historia es la gente que gana. Y yo creo que todavía hay muchas personas que no han cuestionado qué significó Franco de verdad. También la interpretación que se hace, el enfrentamiento de las derechas y las izquierdas, es falso, porque había mucha gente de derechas que no estaba de acuerdo con la dictadura. Entonces lo que tenemos que hacer es posicionar el debate en su justo lugar. Entonces estamos hablando de demócratas o de no demócratas, y puede haber demócratas de derechas y de izquierdas, como de hecho los hay, y no demócratas que obviamente representan el fascismo, representan la dictadura. Entonces yo de verdad creo que en el momento en que Franco salga de ese lugar, este país estará camino no de abrir las heridas, sino de cerrarlas de una vez. Es como la ley de la memoria histórica. No se trata de abrir heridas, se trata de poner en el lugar que se corresponde la memoria de este país y la dignidad de muchas personas que todavía están en tela de juicio por esa reinterpretación o esa interpretación sesgada de nuestro pasado inmediato. Además, la gente de la memoria histórica ni siquiera ha pedido nombres y apellidos, solo pide levantar de las cunetas a sus muertos. Ya es hora. A mí de verdad me parece que es maravilloso que construyamos de verdad la democracia desde los cimientos, y yo me enorgullezco como ciudadana. Creo que ya era hora. Julián, ¿usted cómo lo ve? Yo la verdad es que, bueno, si se hace lo que es la exhumación de los restos de Franco en un mes de julio, es, creo que tener, o sea, muy mala baba, dado que se ha creado una polémica nacional, o sea, respecto a sacar sus restos del Valle de los Caídos, y mucho más si se hace en el mes de julio, que es cuando se produjo la sublevación militar. Que disepo con Concha, o sea, Franco no dio un golpe de Estado para hacerse con el poder. Franco fue un elemento que participó en un golpe de Estado que por unas determinadas circunstancias en el mes de octubre hacen que se le nombre jefe de Estado. Me da igual, era por sintetizar, pero es un elemento más. Sí, pero él no es el promotor. Bueno, no fue el promotor, pero no vamos a empezar ahora a dar una lección de historia. No, pero vamos a decir la historia. La esencia es que colabora con la historia. Vamos a contar las cosas como son. Pero la esencia fundamental... Y voy a decir una cosa muy clara, que nunca he sido franquista. Más te vale. No, ¿por qué? Pues porque defenderías la dictadura. No, y no creo que a estas alturas de luces intelectuales que tenemos todos en el siglo XXI, nadie pueda defender una dictadura. Es más, en otros países está penado. Tú en Alemania no puedes defender a Hitler, ni siquiera consentir... No es incomparable. Es otro dictador. Es totalmente incomparable. Y a ese le votaron en las elecciones. Mira, en el catálogo de los dictadores hay distintos niveles. Bueno... Sí, claro, en función del número de... ¿Está de acuerdo, Julián, con ese traslado y con esa remodelación del Valle de los Caídos, que es que a mí, o sea, me ha traído al país, vamos a ver, o sea, cuando Franco falleció, yo tenía 18 años, y en este país las iglesias se llenaron por los funerales por su fallecimiento, y al año siguiente, y al posterior, es que parece que en este país no ha habido, o sea, ningún franquista, o sea... Como es que todos ahora están en contra. Pero otra cosa y como se ha sido, o sea, un régimen totalmente, o sea, destructor de este país, que era malísimo y tal y cual, o sea, viene de verdad que hay un periodo, perdona, sí,
Es que no puedes defender una dictadura. Un Pero si señor yo no que estoy está en el defendiendo una gobierno, dictadura. claro. Entonces, el país Pero no tampoco puede hacer defiendo, monumentos que de se esa haga una identidad. mala interpretación o tergiversación o manipulación de lo que ha sido la historia de este país durante el régimen franquista, que no es lo mismo, o sea, el inicio del régimen en los años, en la década posterior, al final de la guerra civil, a lo que fueron, por ejemplo, los años 60 o los años 70. En este país hay muertos políticos. Recordemos los últimos Los muertos etarras, de Burgos. fusilados. No, los de Burgos. Recordémoslo, no había libertad de expresión, no había libertad política, no había libertad de ningún tipo, había partidos que eran ilegales. Es decir, había ciertas libertades, efectivamente, Concha, que estaban prohibidas entonces no es defendible. de las que no podíamos disfrutar. Aunque hayas puesto elementos importantes bajo tu punto de vista, falla lo más importante, que es la libertad. Falla lo más importante, que son los derechos humanos. Entonces ya no tenemos nada más que hablar. Una dictadura es una dictadura. Que no le comparo con Hitler, vale, pero le comparo consigo mismo. En este país podíamos haber vivido una democracia y no la vivimos porque tuvimos 40 años de involución democrática. Y entonces ya no hay nada más que hablar. No Julián, podemos en lo que tenerlo nos como ocupa, monumento. abogaría por dejarlo tal cual y Es que a dejarlo mí me trae como sin parte de cuidado la que Franco esté en el Valle de los Caídos o esté en el panteón de su familia, que no sé dónde pueden tener el panteón, si es en Galicia o en el cementerio de la Almudena, es que no lo sé. Es que es un debate en el que se nos ha metido en este país, que creo que es más negativo quizás que positivo. Está creando enfrentamientos y va a crear muchos más enfrentamientos. Yo no creo, cuando se habla, por ejemplo, del Valle de los Caídos, que hay quienes dicen que ese es un santuario, que la derecha y tal y cual. Se reúnen ahí todos los ¿Pero 25 de noviembre. ¿Pero cuántos quedan, Concha? Pues todos los falangistas. ¿Pero cuántos quedan? Siguen ¿Pero celebrándolo. qué falangistas? Y el 18 de julio también. Pero Es que me da ochenta y igual, tantos aunque años, quede uno. 80 y tantos años que En terminó este la guerra país civil, no que podemos quien era mayor de edad, el 20 de noviembre del año, Que a mí me da igual, yo tenía 75, cuando 13 viene años y Franco, ese día no ahora fui al mismo colegio. tendrá Pero luego hay que 68 años de revisarlo. edad. Hay que revisarlo. Pero vamos a ver, que a mí me dices que el año revisar lo que 76, contamos. 77, en el 78, Vamos a quizás en el escuchar 80... la opinión de Urbano sobre el Valle de los Caídos bajo, a ver, a mí me parece... a su juicio, ¿qué habría que hacer? A mi juicio, que habría que hacer, fíjate tú. Yo creo que llegamos tarde siempre a casi todo, pero también es normal que lleguemos tarde. Tengo dos sensaciones encontradas. Por una parte, a mí me gustaría que el Valle de los Caídos fuera una especie de homenaje a los caídos por España de todo signo y de toda la historia, ¿no? Porque ya que está, tampoco soy partidario de derrumbarlo y tirarlo y deshacerlo, ¿no? Por otra parte, creo que estamos estirando mucho el chicle de Franco también. Yo era muy jovencito cuando Franco, y bien, sí, pues lo que dice Concha es verdad, y lo que dices tú, más verdad, porque para eso eres historiador y sabes más que nadie de eso. Yo estoy un poco cansado, fíjate. O sea, sí, pues claro que fue un dictador, pues por supuesto. Y claro que no había libertad, y claro que había libros prohibidos, y claro que no había democracia, y claro, por supuesto, ¿cómo no? Eso lo sabemos todos, básicamente, ¿no? Así muy en bruto, digamos. Sí, y que no tiene por qué tener los honores de estar en... Pues claro, es que son cosas tan obvias que estar discutiendo 40 años o por ahí después, más estiramos el chicle por ambos bandos, que yo estoy un poco cansado, que ¿sabes no son cómo te digo? bandos. Sí, es son bandos. Democracia Reconócelo. o no democracia. No, vamos a ver. Es dignidad de un hay pueblo mucha gente, que no puede hay tener mucha gente a un en hombre España como que no es de ese. ningún bando y que lo que dirá será, Por pues eso- venga ya de una vez, dejadnos en Claro, paz. Pero decir, es que es un ¿a qué tema cansino. No Un sé país democrático, ¿a qué le hace un monumento? Le tiene que hacer un monumento Bueno, se a pueden la hacer monumentos dignidad, a muchísima a los gente, derechos a muchísimas humanos. cosas, claro, Entonces, ¿cómo no? Claro, ¿Cómo pero no? a la Claro, democracia, claro. a la dignidad, a los derechos humanos. Hay No que- puede hacer un y monumento luego hay que a la situar cada dictadura. cosa en su contexto también, ¿vale? O sea, yo estoy de acuerdo con eso, yo no soy partidario de que tenga un monumento Franco, ya ves tú, solo faltaba. No, pero creo que no tiene mucho sentido Es que, estirar perdón, tanto el bueno, chicle. es que no y es un luego, monumento. y luego, en todos los países del mundo, y aquí el historiador me corregirá, hay montones de monumentos, pero claro, que en su época, de reyes, etcétera, que eran tan o más dictadores que Lo que Hitler, pasa que es Franco. La memoria reciente hace más daño. Eso es verdad, Entonces, esa es la diferencia. Alemania, Esa- por ejemplo, esa sería es la modélica en diferencia. ese sentido. No está Estoy de permitido ningún elemento Lo relacionado de Alemania con el nazismo. es una. Y eso Lo de hay que Alemania es quitarse un el trauma sombrero. que todavía no han Bueno, superado, lógico, lógicamente, lógico, porque como decía pero antes, se construye hacia la Julián, dignidad, no hacia la Estoy de acuerdo, indignidad. pero si en eso estamos de acuerdo. Yo lo que digo, a mí me molesta porque estoy cansado. Estoy de acuerdo, ¿vale? Tampoco creo que tenga que haber, después de 40 años, prisa, sino hay que hacerlo de una forma Son natural. más de 40. Más. Hay que hacerlo de una forma natural
Y yo creo, porque he oído a gente que dicen que se derrumbe eso, yo no soy partidario de derrumbarlo porque la historia está ahí también, ¿eh? Y debemos acordarnos de la historia, quizá para no repetirla. Y me parece que está bien. Te guste o no te guste, eso es otro tema, porque luego sobre gustos de monumentos y tal, pues... Yo personalmente creo que en este país hemos tenido mucha paciencia, hemos demostrado que verdaderamente sí, los ciudadanos, es verdad que los ciudadanos que queríamos construir, han tenido mucha paciencia en general, eso es cierto. Y que queríamos mantener el diálogo, cierto. No se ha forzado la máquina, pero hay cosas que ya cantan, ¿no? Es como lo de las calles, como en esta ciudad hemos tenido un colegio que se llamaba Francisco Franco. Recuerdo cuando fueron a la tele en esta ciudad, ¿cómo han dicho que os llamáis? Y no lo habíamos cambiado, es decir, la ciudadanía sí que ha demostrado que es paciente, que abogaba por la paz, por el diálogo. Entonces yo creo que ya la ciudadanía nos merecemos que nos devuelvan la dignidad que es nuestra, que nos pertenece. Le vamos a devolver la palabra a Julián. En esta ciudad, con el tema de lo de las calles, cuando se han quitado nombres de lo que se llaman calles franquistas, que sean calles que llevan el nombre de personas o personajes relacionados con el régimen de Franco, o sea, aquí a la vez que se han quitado nombres de franquistas, se han puesto nombres de otros franquistas, como es por ejemplo el jefe provincial de prensa y propaganda de Falange Española y de las Jons durante los años de la Guerra Civil. A ese señor, no voy a dar aquí el nombre. Dalo para que nos lo sepamos. No, está en el callejero, pero creo que tendréis que saberlo, o sea, a mínima cultura que haya. Como no hace mucho tampoco, se ha dedicado también en una calle a una persona con ciertos cargos también no muy relevantes, pero dentro del movimiento durante los años de Franco. Es decir, que por un lado, o sea, vamos pidiendo que se quite la calle, no sé, del general Mola o de Ricardo Cortes, que por cierto hay una tesis bastante interesante sobre él. ¿Y no estabas tú en ese grupo para el cambio de calles? No. No. Oye, la gente que sabía. No, claro. No, pero hombre, a lo mejor cuando alguien quiere cambiar o tomar una decisión para cambiar nombres de calles y nombra una comisión que en su día se llamó de expertos, no sé lo que puede ser experto en calles. Pues tú que sabes mucho de Palencia podías haber en cierto tipo de calles. Otra cosa es que seas a lo mejor, que seas asesor, ¿no? Dices, cuando quieres a lo mejor y buscas que la comisión haga lo que tú quieres que se haga, lógicamente excluyes a las voces que pueden ser críticas con ello. Pero fíjate la contradicción de esta ciudad, que por un lado quitamos los nombres de las calles franquistas y por otro lado estamos poniendo nombres a franquistas. Madre mía, yo lo desconozco del todo, pues pero me parece terrible. Luego ya me dirás el nombre fuera. Sí. Pues vamos a aprovechar que llega la publicidad para que nos diga Julián ese nombre que no debería estar en el callejero de la ciudad. Enseguida volvemos. Bueno, pues ya hemos cerrado ese repaso al callejero palentino, a las cuestiones que quedan pendientes. Abrimos ahora página social. Comenzamos hablando del consumo de drogas, porque en Castilla y León la droga que más se consume, la droga social, el alcohol. Eso sí, hay buenas noticias, al menos eso dice un estudio. Ha descendido el número de jóvenes que se toman aquellos denominados atracones alcohólicos y el 44% de los encuestados dice no emborracharse nunca. Es la imagen de muchos fines de semana. Jóvenes consumiendo alcohol. Los menores de edad, el consumo está prohibido por ley. Una norma que no parece cumplirse, pero las estadísticas cambian y ahora es mayor la concienciación hacia el no emborracharse. El 44% de los jóvenes y adolescentes no se ha emborrachado ninguna vez. Frente a años anteriores que estábamos en un 40-39%. La cifra de atracones de alcohol también desciende. En el año 2008 hablamos de un 56% de jóvenes que bebían intensamente los fines de semana, llamado atracón, y en los últimos datos ese 56% ha bajado a un 36%. El consumo de cannabis ha experimentado un repunte. En Proyecto Hombre Valladolid, el año pasado atendieron a más de un centenar de jóvenes por adicción a la marihuana y al hachís. Cuando hacemos la valoración diagnóstica vemos que el 70% son los policonsumidores, entendiendo policonsumidores en población adolescente, menores que consumen tabaco, alcohol y cannabis. El 90% de la población considera que consumir cannabis es muy peligroso, mientras que no pasa lo mismo con el alcohol. La mitad de los ciudadanos no perciben ningún riesgo en su consumo.
Bueno, pues eso son lo que dicen los datos, lo que dicen las cifras, que ha bajado esos atracones de alcohol, pero Urbano, yo no sé si en la calle se tiene esa percepción de que ha bajado el consumo de alcohol entre los jóvenes y me pregunto por qué hemos llegado a ese extremo de normalización yo no tengo esa del percepción, botellón. la verdad, sinceramente, lo siento, ya me gustaría. No tengo esa percepción por lo que yo veo, lógicamente es lo que yo veo, o sea, yo no estoy en todos los sitios ni sé lo que pasa realmente. En Palencia, los fines de semana, seguramente, y las fiestas y tal, lo vemos todos. El problema es que cuando hablamos de los jóvenes, son casi niños ya los que beben alcohol. Siempre se ha hecho, no digo que esto sea nuevo y que tal. Los que somos de pueblo y hemos vivido en pueblo, pues en los pueblos siempre se ha bebido. Quizá menos que ahora, a pesar de que digan que más, porque había menos fiestas. Ahora está todo el mundo de fiesta todo el día, ¿no? Entonces la fiesta, pues entonces había menos posibilidades quizá. Se bebía vino, ahora se bebe vino y otras cosas. A mí me da pena porque son críos muy jovencitos y crías, y luego hay estadísticas, esto supongo que serán encuestas, pero luego hay estadísticas de los centros de salud, de los hospitales, donde se ve la gente que se atiende, sobre todo jovencitos, ¿no? Por comas etílicos y otro tipo de trastornos relacionados con el consumo de alcohol. Y no coinciden con estas estadísticas. Por otra parte, claro, la estadística oficial, digamos, la que se saca de los datos, bueno, te puede llevar más o menos a ver una realidad parecida a la verdad, aunque nunca exacta. Pero las encuestas, pues, solo te puedo contar que ayer me hicieron una. Me levantaron de la siesta, que no me he hecho nunca, la primera vez en este año, y no sé lo que dije. No sé si es... No soy muy de fiar, ¿no? La verdad. Entonces, lo otro sí, lo otro son datos objetivos que recogen los profesionales, ¿no? No sé, sé que es complicado, pero yo te voy a decir una cosa. Yo estoy muy cabreado, y esto lo he dicho ya más veces. A mí no puedo decir que me dé igual, ¿no? Que la gente beba o no beba. Que los chavales beban no me da igual. Que es una labor de todos, es evidente, de los padres, de los colegios, de las autoridades, de la televisión, es un tema cultural, es un tema... Pero me da mucha rabia que nadie haga nada cuando vemos a todos los chavales todos los viernes y todos los sábados. Yo los veo con sus bolsas llevando alcohol para tomárselo. A mí me parece que es una dejación por parte de las autoridades. Y lo siento, a lo mejor es un poco fuerte lo que digo, pero como yo, lo siente mucha gente. Ya sé que no es culpa de la autoridad, faltaría más, no es de todos, es de toda la sociedad. Pero cada uno en su sitio tiene que tener su responsabilidad de tomar ciertas decisiones, que a veces no son populares o están mal vistas. Pero mira, cuando uno tiene un hijo de 14 años, está bien visto. ¿A que sí? Está bien visto que la autoridad haga eso. Cuando le tiene de 2 años le da igual, porque dice, bueno, yo todavía no me ha llegado. Y cuando le tienes de 30 ya te da lo mismo. En fin, somos poco solidarios con esas necesidades que tiene la gente en determinados momentos y que a veces la familia sola no puede. Porque todos sabemos que los chavales a esa edad son muy grupales, ¿no? El entorno social, sí. Claro, el entorno social puede mucho. Entonces, a mí esa dejadez, mira, eso es lo único que me da rabia. Lo otro, pues bueno, esto subirá, bajará, será como siempre, ¿no? Habrá de todo. Hay que explicarle más a los chicos lo que es el alcohol. Seguramente ya se explica, y los trastornos que puede producir a largo plazo, porque tampoco es lo mismo cogerse una borrachera que estar bebiendo todos los días, o sea, y que no es lo mismo beber un alcohol que otro. Bueno, pues todo eso, educación, solidaridad, ayuda. Las familias necesitan mucha ayuda por parte de la sociedad que muchas veces no tienen para educar a los hijos. Y también son responsables ellas, por supuesto, Tampoco vale de que me lo hagan en el cole todo y yo paso de mis hijos, eso tampoco. Pero yo, sintiéndolo mucho, no me creo la estadística o la encuesta. Concha, que hemos hecho mal todos, ¿no? Para que esto del botellón se normalice y sea como yo creo que tiene la razón diversión, ¿no? Urbano. El tema de los hábitos, la cultura, a qué le damos prioridad en el ocio, qué entendemos por diversión, qué entendemos por fiesta, qué referentes tenemos, pero yo creo que es una responsabilidad social. Yo lo de la autoridad, disculpa, pero no lo veo para nada. O sea, que la policía llegue, la policía llega y dice, a ver, botellón, te lo confisco. Hará lo que le ordenen, vaya, ¿no? Ya, que no estoy diciendo eso, no a ver, tú no veas a esa policía que va con la porra y te da, ¿no? Yo creo que está un poco en la cabeza, ¿no? ¿Qué alternativas, pues digo, de ocio tenemos, pero venidas de antes, ¿no? Que hemos generado como hábitos saludables, hábitos de vida.
Y bueno, insisto, ¿a qué le damos prioridad en la fiesta? Ojo, me lo pasé, pero me lo pasé, ¿qué es? ¿Que bebí hasta hartarme? Pues a lo mejor eso lo hacemos mal. Respecto a los datos obtenidos en la encuesta, claro, si le preguntas a una criatura de 14 años, ¿tú bebes habitualmente? Dice, no. ¿Te emborrachas? No. Pues sí, claro, baja la estadística muchísimo. Entonces, claro, el referente sería, como bien decías tú, los datos sanitarios o una encuesta hecha de otra manera, ¿no? Yo no sé cómo la han hecho, pero vamos, si los datos son esos, genial. Pero yo tampoco. ¿Usted roba mucho? Yo nunca. Yo nunca. Yo no me lo creo mucho. Pero yo creo que es un tema social, sacar de nuestro código, y viene de lejos, porque esto lo llega. Claro, llega una celebración familiar y lo primero que hay es un montón de bebidas alcohólicas encima de la mesa, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí. Pero luego no bebas fuera de casa, ¿no? No bebas fuera de casa, terrible. Julián, usted como... Mira, esto de la encuesta, enlazando un poco con el tema anterior, es igual. Mira, estoy haciendo una encuesta. ¿Cuántos años tiene usted? Voto, 70. ¿No? ¿Usted fue franquista? Dice, yo jamás, vamos, yo estuve en la oposición. Todos estuvieron en la oposición. Esa misma persona se le hace la encuesta en el año 76. ¿Usted era partidario de Franco? Vamos. Yo del caudillo, hasta dar la sangre por él, ¿no? Quiero decir con esto que yo no me creo, que además siendo una encuesta, que el resultado sea que se consume menos alcohol. No sé si se consume más, pero la gente joven le pega, pero le pega bien, ¿no? Y claro, también la horquilla del consumo de alcohol pues puede ir desde el consumo de una lata de cerveza, que es alcohol, hasta bebidas fuertes, que no sé si lo más fuerte puede ser el vodka o, no sé, el aguardiente ese alemán de hierbas, algo de eso. Y respecto a lo que decía Urbano, es cierto, o sea, la autoridad tiene en este país, cada ayuntamiento, cada alcalde tiene sobre su mesa, digamos, la legislación para tomar medidas y controlar y prohibir ese consumo de alcohol en la calle. Lo que ocurre es que muchísimos, porque han querido evitar problemas, porque en alguna ciudad española, creo que Cáceres fue una de ellas hace ya unos 20 años, esto se intentó cortar y como hubo muchos incidentes, pues eso acongojaba a otros alcaldes para tomar medidas. Yo, por ejemplo, Concha, la progre de la alcaldesa de Madrid, y os puedo dar, o sea... ¿Cómo ha sonado eso que sí, dices? sí, no, porque es que es muy curioso que tú vayas, por ejemplo, a Madrid... Y por consumir... Pues es la mejor alcaldesa que ha tenido Madrid. Sí, pero sí, por consumir... Perdona, no me cortes. En Madrid, por si no lo sabe alguno de los espectadores, no sea que le vaya a ocurrir, por estar consumiendo en la calle una lata de cerveza, y conozco a personas que les ha pasado, la multa ha sido de 100 euros. Y eso es lo que tú decías en ese sentido, por la consumir una lata... A ver, eso es una cosa... Eso está regulado. Perdona, que estamos hablando todos a la vez. Eso seas mayor o menor de edad, o sea, independientemente, ¿no? Por consumir. Da igual, eso da igual. Pero en Valencia también, igual. O sea, yo en Valencia también he visto multas por consumir alcohol en la calle, Sí. Si estás de botellón en la calle te pueden multar. No, estoy hablando de un caso, además conozco a las personas que les ocurrió en Madrid, sentados en un banco tomándose una lata de cerveza. Lata que además se la habían comprado a un vendedor ilegal. Y era sin alcohol. De procedencia oriental. Pero lo curioso es que, claro, cuando una pareja de paisanos de la policía municipal se identifica y les pide su DNI y les tramita la correspondiente denuncia, lo curioso es que se les sanciona con 100 euros, que al igual, como no es un fin recaudatorio, es como las multas de tráfico, es decir, si tú pagas, como las de tráfico, no sé si es en un plazo de 20 días o qué tiempo es, 50%. Me pagas solamente la mitad, que van a ser 50 euros. Pero esto no es para llenar aquí las arcas del Ayuntamiento de Madrid, no, hombre, no, o sea, esto es que miramos por tu salud, ¿no? ¿Sabes? Y entonces la multa es, el mínimo es de 100 euros y creo que el máximo, si no es de reincidente, creo que son 600 euros. Una lata de cerveza. Pero lo curioso es que cuando la policía municipal procede a solicitar tu DNI para identificarte y expedir la correspondiente sanción, esa lata en ningún momento se testifica y se certifica que el contenido que hay en su interior es una bebida alcohólica como puede ser la cerveza. Claro, es decir, tú puedes estar ahora mismo en Madrid, en la Gran Vía, por ejemplo, con una lata de cerveza, pero que la has llenado de agua, y estás bebiendo... Pues tiene que saber fatal. Sí, pero lo que sabe muchísimo fatal es que se te presente la Policía Municipal de Madrid, que porque te estés tomando en una noche de verano una lata de cerveza en la calle que has comprado a un vendedor ilegal, lleguen y te sancionen con 100 euros. Eso es lo que siento mal. Pues seguramente sea para crear conciencia de no consumo, esos hábitos, pero vamos...
mejor beber agua, ¿no? En Madrid. Ya te digo. Llevar una Pasa en Madrid, botellita de agua. precisamente en los últimos 3 años no es que sea hay un reducto, digamos, de represión, porque esto no viene de la época de la botella, no de la botella de ron o de la de Ginebra, sino de la época en la que Ana Botella fue la alcaldesa de Madrid. Es decir, o está ocurriendo pues con un gobierno, o sea, del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid, bastante progre. Los ayuntamientos, Está regulado en casi todos los ayuntamientos y se ponen multas. Lo que pasa es que son, bueno, testimoniales, quiero decir, sí, no sé si para concienciar, no sé. Bueno, yo con respecto a los jóvenes... Como no cambiemos hábitos y es que hay que cambiar muchas cosas, claro, a ver, con una medida solo no se arregla nada. Claro. Tiene Pero que haber... ¿qué alternativas tengo verdaderamente yo de ocio? Ese es el problema, Concha. Claro, ese ¿qué referentes tengo? ¿Cómo construyo algo que me haga también muy feliz y que no me perjudique? Ya, claro. Y eso, pues, ese es el problema de los chavales, quizás cuando llegan a esas edades de los 14 años, ¿no? Y claro, ¿qué les estamos ofreciendo o qué les ofrece la sociedad en realidad para ocupar su ocio de los fines de semana? Pero yo sí creo, fíjate, pues yo sí creo que tienen cosas para hacer, Yo creo que es muy importante qué les ofrece la familia y también qué les ofrece la sociedad y el colegio, y claro, como no, claro. Sí, cosas para hacer, como dice Urbano, yo creo que sí. Pero yo creo que hay más que nunca, ¿no? A lo mejor no están bien elegidas. Actividades de hacer en grupo, que luego cuando se juntan yo cuando es más tenía difícil. 15 años no tenía nada para hacer, macho. O sea, no, es verdad. Yo me cogía la guitarra... Yo era scout. Tú eres scout, claro, pero esto ya era clase alta. Yo me cogía la guitarra que aprendí a tocar yo mismo, conmigo mismo. Nos íbamos una panda al monte, lo habréis hecho vosotros. Sí. Pasábamos el día, nos comíamos un bocata tortilla. Quiero decir, actividades de ocio y tiempo libre aquí entonces no había. Y, a ver, que estoy de acuerdo que las haya, pero creo que la oferta ahora es no excepcional, porque nunca es excepcional, pero buena, hay cosas que pueden hacer los chavales. Quizá lo que no se les... también bebíamos, También, pero ¿cómo no? Lo que pasa es que no salíamos a decir, pero bueno, hoy me voy a emborrachar. No, nunca, eso nunca. Es que ahora parece que salen, me voy a emborrachar. No, y además bebíamos, por lo menos la percepción mía de aquella época, de los que de aquel bebíamos, la gente que bebía muy poco en Palencia, los que yo conozco al menos, sí. Bueno, pues sí, nunca vi comprar una botella de vino, igual porque no teníamos dinero, nunca. A esa edad, nunca. Nunca. Una botella entera de vino, madre mía, eso era una barbaridad, de pasta. Entonces, nos buscábamos el tiempo libre. Quizá ahora hay que darles opciones de ocio y tiempo libre, pero a lo mejor también su imaginación, yo no sé si funciona luego poco. Vamos a sentarnos a escucharlos, ¿no? Que nos digan ellos. Claro, y que hagan. ¿Qué les pasa? ¿Qué están viviendo? Hombre, es que son ellos los que lo tienen que hacer al final, claro. sí. Por mucho que les desecho. Venga, pues se nos acaban los minutos si no y sí que queríamos tratar de otro asunto que nos ha dejado esta semana, porque el jueves se celebraba el Día de la Diversidad Sexual y lo hacía con distintas actividades aquí también en Palencia, en distintos ayuntamientos de la provincia, no solo el capitalino, que es el que están viendo en imágenes, ondeaba la bandera arcoíris. Es una celebración que cada vez está cogiendo más peso en nuestro país. También en la Diputación coincidía con la celebración del Pleno y se realizaba una declaración institucional en apoyo al colectivo LGTB+. Bueno, pero aparte de esas banderas, para hacer más visibles las reivindicaciones de estos colectivos, había también una movilización, como ven, que salía desde la Estatua de la Mujer. Fueron cientos los palentinos que recorrieron la calle Mayor hasta la Plaza Mayor, donde se procedió a la lectura de un manifiesto. ¿Cuál es la principal reivindicación, al menos del colectivo en nuestra región? Pues que haya una ley en Castilla y León, que es una de las 3 comunidades que no la tienen, que recoja los derechos de diversidad sexual del colectivo LGTB+, que legalice, o sea, que respalde, que les dé un espacio, una normativa, un espacio legal a la diversidad sexual. Julián, ¿cómo han avanzado los derechos de este colectivo y qué queda por hacer? Porque a veces hablamos de este colectivo y pensamos gays, lesbianas, pero bueno, hay otro tipo de personas, ¿no?, transexuales, etcétera, que quizás sí que es verdad que queda mucho camino por hacer, ¿no?, en la sociedad. Se ha avanzado muchísimo, se ha pasado del todo al mucho. No sé si ese mucho puede ser poco, si falta todavía mucho camino, no lo sé, porque yo no estoy en estos colectivos, ni con la gente que yo conozco, que son homosexuales, pues es un tema que, bueno, digamos, está asumido y nunca se ha planteado la cuestión de sentirse por parte de ellos como discriminados o que les falta mucho por recorrer hasta conseguir, o sea, no sé, o sea, en realidad, yo ya digo, o sea, aquí se ha avanzado y se ha dado un gran cambio.
Yo a veces cuando oigo declaraciones de ellos y se pone a lo mejor como ejemplos pues, quien puede ser homosexual, vive en un núcleo de población pues pequeño que puede resultar mucho más difícil, pues efectivamente, o sea, que tiene que ser quizás muy difícil. Pero esto como con muchas otras cosas, dices, quienes pueden tener esa mentalidad puede corresponderse con un grupo de edad que con el paso del tiempo desaparecerá y detrás llegan otros que verán las cosas de una forma totalmente distinta y que no tendrán una mentalidad o una actitud quizás en determinados momentos discriminatoria hacia esas personas por no tienen razón de ser. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que se ha avanzado en algo muy importante que es la visibilidad. Es verdad que hay un ámbito que es como más folclórico, por así decir, pero hay otro ámbito que es el de, pues, el de sus derechos. No te metas con el folclore. Bueno, no es con el folclore tradicional, sino con esa idea de gay, sí, o lesbiana, carnavalesco, eso es. Sí. Que bueno, yo creo que eso también cumple una función y es respetable, pero detrás también hay otras cosas y hay el día a día. Y bueno, me parece que esas reivindicaciones hay que escucharlas como sociedad. Me gustaría que en Castilla y León se avanzara en ese sentido. Y luego yo entiendo, había una persona que antes decía que en ciudades más pequeñas, y creo que lo acabas de marcar tú, ¿no? Pues es más difícil vivir, sí, sobre todo en el medio rural, ¿no? Efectivamente, la homosexualidad. Me parece que, bueno, pues que ya es hora de que respetemos la diversidad sexual. A nosotros, ¿qué nos importa con quién quiere compartir su vida íntima cualquier ciudadano o cualquier ciudadana? Que lo haga con quien quiera y que busque la felicidad y punto. Es que no tendríamos ni que necesidad de decirlo con quién compartimos nuestra vida, ¿no? Porque eso es absolutamente personal. Pero todo el mundo sabe que ha marcado durante mucho tiempo el hecho de esta diversidad sexual y hay personas que lo han vivido como una humillación casi. Veía yo hace poco, pues ayer o antes de ayer, un vídeo que estaba medio montado, pero la niña que sale en defensa de la otra compañera no sabe que está montado y la verdad es que me ha encantado. Una de las niñas le echa en cara a la otra que por qué tiene dos padres, que cómo se entiende, que eso es anómalo, ¿no? Y sale esta niña Rocío a defenderla, pues porque sí, y lo tenemos que respetar. Y de verdad dices, si las nuevas generaciones vienen así, esto ya está ganado. Vamos a escuchar la opinión de Urbano, que ya se nos echa el tiempo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo ayer estuve en la manifestación y había poca gente. Lo digo no con ánimo de molestar, sino todo lo contrario. Había poca gente. Yo esperaba más gente. Por supuesto, es absurdo, ya son tiempos pasados. Poca. Tampoco te puedo valorar, pero he visto otras manifestaciones, ¿no? He ido a unas cuantas. No había mucha gente para lo que debería haber, yo creo, ¿sabes? ¿Cuántos? Un periódico local hablaba de 100 y otro periódico hablaba de 200. O sea, la diferencia... Pero sigue siendo poca gente. Claro. Julián, es poca gente en todo caso. Es poca gente. Hombre, me parece a mí, vamos. Si es porque no nos hemos enterado en general. Sí, muchas veces no sé cómo valorar estas cosas. Si es que no ha habido la difusión necesaria o no se han querido adherir. En las zonas rurales o en las capitales pequeñas es más difícil, es verdad. Yo creo que no es más difícil manifestar tu tendencia sexual, es más difícil todo. Cualquiera que marque una diferencia en un sitio pequeño, bueno, pues al final... He dicho núcleos pequeños de población. Núcleos pequeños de población, no te referías a Palencia, claro. Ni a los pueblos. Entonces también es verdad que aquí seguramente haya mucha gente que no se atreve a ir para que no lo identifiquen, a lo mejor, digo yo, habrá muchas razones, ¿no? También que hacía bueno, yo qué sé. Pero sí es verdad que lo bueno es que había más gente que antes. Es decir, que la conciencia sí que está llegando a la sociedad y que, bueno, es que es cuestión de respeto, nada más, no tiene tampoco más, pues con esa más recorrido. Bueno, nos vamos, porque se nos echa el tiempo encima. Bien. Muchísimas gracias a los tres por compartir esta noche aquí en la 8 Palencia. Buen fin de semana. Igual, muchas gracias. Gracias. Chao. Y a todos ustedes lo mismo, gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.